Hola muchachos, voy a explicar el tema de tabla de frecuencias de datos agrupados. Todo este tema pues va después de la parte de datos, pero no agrupados. Entonces vamos a tener ciertos ítems que vamos a evaluar, que son rango, la regla de Sturges, amplitud y la marca de clase. Ahora bien, ¿qué es el rango? Es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ejemplo, tenemos los siguientes datos. Es restarle el valor máximo, o sea, al dato mayor, el dato menor de los datos. Entonces, en este caso, el dato mayor es 1,89, el dato menor es 1,45. El rango va a ser igual a 0,44. Ahora, la regla de Sturges. Esta regla es para el tema de saber cuántos intervalos debo tener para mi tabla de frecuencia. ¿Qué pasa, muchachos? Que hay unos datos que, por ejemplo, cuando son discretos, cuando son números enteros, y son datos que son muy similares unos con otros, pues simplemente lo hago con una tabla no agrupada. Pero cuando son datos que son decimales o que son enteros, pero que no se parecen entre sí, pues yo debo agruparlo por intervalos. Entonces, la regla lo que me dice que es K, que es el número de intervalos, debe ser un número entero, ¿sí? Primero que todo, el resultado lo debo aproximar a un número entero. Entonces, la fórmula me dice que es 1 más 3,322 logaritmo de n. Este logaritmo de n es el tamaño de la muestra, o sea, el número total de los datos. La amplitud. La amplitud es la amplitud que va a tener cada uno de los intervalos en la tabla de frecuencias. Y es igual al rango dividido entre k, que es el número de intervalos. Y la marca de clase en este caso es el promedio entre los límites superior e inferior de cada intervalo. O sea, sumo los dos límites y lo divido entre 2. Vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Entonces, tengo lo siguiente, la tabla de frecuencia para datos agrupados. Entonces, se toma la estatura de 30 alumnos de bachillerato del Colegio Bosque de la localidad de Kennedy de Bogotá. Entonces, tenemos todos estos datos, 30 datos. Voy a hallar el rango. Es el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo en todos estos datos es 1,89. El valor mínimo es 1,53. ¿Qué quiere decir? Que mi rango es 0,36. Ahora, la regla de Sturges. Aplico K igual a 1,322 logaritmo de 30, que es el total de los datos, y esto me da K igual a 5,91. Aquí se toma un valor entero, en este caso se aproxima a 6, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el número de intervalos pues tiene que ser un número entero, no puedo tener 1,5 intervalos, no, siempre va a ser un número entero, ¿vale? Entonces lo aproximo al valor que más, al entero que más se aproxime. Ahora, la amplitud. Aquí hay algo muy importante, es que yo cuando divido el rango, que en este caso es 0,36, dividido entre K, que es 6, me dio 0,06. Esa amplitud en este caso me dio exacta. Si me da exacta, o sea, si no tiene más decimales, esa es la amplitud. No le hago nada y tomo esa amplitud. Pero en el caso de que me dé con muchos decimales, lo que yo hago es aproximar mínimamente por encima. ¿Listo? Siempre aproximo por encima. Entonces, si me da 0,5355555, entonces yo lo puedo dejar como 0,54. O sea, lo aproximo siempre por encima, ¿vale? Y la idea es que me quede esa amplitud dependiendo de los datos. Si los datos tienen 2 decimales, pues que esa amplitud me quede aproximada con 2 decimales. Bien, entonces, ¿cómo vamos a armar la tabla? Primero, tenemos un límite inferior, que es el valor mínimo, el valor más pequeño de todos mis datos, que es 1,53. De este valor se parte a formar la tabla sumando la amplitud, que es 0,06. Entonces, a 1,53 le sumo 0,06. Esto me da 1,59. Este es el límite inferior, límite superior. A esto me refiero, la estatura. Observen que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 intervalos que fue lo que me dio K. ¿Listo?
Ahora, límite inferior, límite superior, ¿por qué? Porque es un intervalo. Va de 1,53 a 1,59. Va aquí XY, que es la marca de clase. Entonces, la marca de clase lo que yo hago es sumar los dos límites. Entonces, en el primer caso, 1,53 más 1,59 dividido 2 me da 1,56. Y así mismo con cada uno de los límites. F sub i va a ser el número de datos que hay en cada intervalo. Aquí hay algo muy importante. Entonces, yo digo, ¿cuántos están entre 1,53 hasta 1,59? Entre 1,53, perdón, desde 1,53 y hasta antes de 1,59. ¿Por qué hasta antes de 1,59? Porque el siguiente intervalo empieza en 1,59. ¿Qué quiere decir eso? Que en este intervalo no tengo en cuenta el 1,59. Si podemos observar, aquí hay un 0,59. Cada color que yo tengo acá equivale al intervalo que yo tengo acá. Entonces, ¿cuáles entrarían en el primer intervalo? 1,53, 1,55, 1,54 y 1,54. En total hay 5 datos. En el siguiente dato, ahí sí entra el 1,59 hasta el 1,64. No entraría el 1,65 porque ese ya entra en el siguiente intervalo. Y así sucesivamente. Entonces yo voy contando. ¿Cuántos hay de 1,59 a 1,65? Hay 5 datos. De 1,65 a 1,70, que en este caso sería 2 datos. Y así sucesivamente hasta completar el total. Finalmente, cuando yo ya tengo esta parte de la tabla, entonces yo ya tengo mi marca de clase, ya tengo mi frecuencia absoluta, pues la completo con lo que ya hemos visto en clase. Entonces, frecuencia relativa, que es cada una de las frecuencias dividida entre 30, frecuencia absoluta acumulada, que es este primer valor es el 5, después es 5 más 5, 10, 10 más 2, 12, y así sucesivamente. La frecuencia relativa acumulada, que es cada uno de estos valores dividido entre 30, y el porcentaje, que es esta frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Listo, muchachos? Muchísimas gracias. Espero que estén bien.